En Yotilla, al sol se lo llama Krura, cruel, pero no porque sea malo, sino porque no es blando, ni complaciente, ni conciliador. Surya no acaricia, ordena, marca un eje, define una línea y obliga a preguntarnos desde dónde una persona sostiene su dirección. Y en un sentido más profundo, el propósito del alma, que ha venido a expresar en esta encarnación. Por eso conviene corregir una simplificación muy común. El sol no es simplemente ego, no es solo brillo y tampoco es la personalidad. Surya es centro, autoridad, vitalidad, dignidad y dirección. Y si no entiendes cómo opera el sol en una carta, tampoco entiendes bien desde dónde una persona se sostiene, con qué integridad ejerce autoridad, cuánta fuerza vital tiene para mantenerse en pie, cómo se organiza su propósito profundo, ni qué relación hay entre su eje interno y el lugar que viene a ocupar en esta vida. Porque el sol da centro, da coherencia, da línea, pero también puede deformarse. Y cuando se deforma, no solo trae orgullo, puede traer rigidez, hambre de reconocimiento, mal uso del poder o una centralidad vacía que intenta imponerse porque ha perdido verdad interior. Hoy vamos a ver qué representa realmente Surya, cuáles son sus carakas, por qué se lo considera un graja krura, cuándo tiene fuerza, cómo se distorsiona, cómo se interpreta en una carta y qué errores conviene evitar. Porque el sol no es solo luz, es una de las grandes fuerzas de eje, autoridad, vitalidad, salud, integridad y propósito del alma encarnada dentro de Yotilla. Surya no se trata simplemente de autoestima, tampoco de carisma, y mucho menos de una etiqueta psicológica. Surya es el centro, es el fuego que organiza. No es el fuego impulsivo de Kuja o Marte que irrumpe y corta. No es la mente receptiva de Chandra o la luna que absorbe y registra. No es el análisis de Buda o Mercurio que discrimina y formula. Y no es la conciliación de Shukra, Venus, que suaviza y armoniza. Surya da una cosa muy concreta, da eje. Y por eso, al mirar el sol en una carta, no vemos solo cómo brilla alguien. Vemos desde dónde se construye su dignidad, su capacidad de sostener una línea y legitimidad interior con la que ocupa un lugar. También vemos algo muy profundo, la dirección del alma encarnada, la necesidad de expresar una verdad central a través de esta vida. Por eso, comprender a Surya ayuda a leer no solo rasgos, sino también autoridad interior, coherencia vital, rectitud, relación con el padre o principio paterno, capacidad de sostenerse frente a la vida. Sentido de propósito y uso correcto o incorrecto de la centralidad. Entre los carakas principales de Surya conviene distinguir 4 grandes familias. 1. Centro, autoridad y dignidad. Aquí entran autoridad, dignidad, honor, soberanía, centralidad, legitimidad, capacidad de ocupar un lugar, prestigio. Surya no representa solo mando exterior, representa también la capacidad interna de mantenerse erguido y sostener un lugar con rectitud. 2. Padre, jerarquía y principio rector. Aquí aparecen padre, autoridad paterna, gobierno, realeza, figuras altas, orden jerárquico, principio rector. Muchas veces el sol no habla solo del padre literal, sino de la impronta de autoridad que estructura la vida.
y del modo en que una persona aprende o no aprende a sostener orientación y mando. 3. Vitalidad, salud y fuego central. Aquí se incluyen la vitalidad, el prana, calor, salud, fuerza del organismo, consistencia del eje vital, capacidad de sostener presencia. La salud solar no es toda la salud, pero sí toca algo fundamental, la fuerza central con la que la vida se mantiene integrada, orientada y encendida. 4. Visibilidad, presencia y propósito. Y aquí entran brillo, la presencia, proyección, afirmación, visibilidad, necesidad de dejar huella, propósito del alma encarnada. El sol no vale por cuanto se ve, sino por la verdad del centro desde el cual irradia. No hace falta memorizar esto como un inventario muerto. Lo importante es entender su lógica interna. Surya, como autoridad, muestra cómo gobierna una persona. Surya, como vitalidad, muestra cuánto fuego central tiene para sostener su vida con coherencia. Surya, como propósito, muestra hacia dónde el alma necesita orientar su encarnación. Surya es un graja crura, caliente, seco, firme y jerárquico. Pero eso hay que decirlo bien. Que sea crura no significa que sea moralmente malo. Significa que no es blando. No es adaptable como la luna. No es conciliador como Venus. No es humilde por naturaleza en el sentido pequeño del término. El sol define, centra, ordena y exige rectitud. Actúa mediante claridad, centralidad y radiación. Dignidad, afirmación, jerarquía, coherencia. Por eso, cuando este principio funciona bien, produce presencia, integridad, nobleza. Claridad de propósito, autoridad legítima, capacidad de sostenerse sin dispersión. Cuando se altera o se desordena, puede producir orgullo, susceptibilidad, rigidez, hambre de reconocimiento, necesidad de dominar, por ejemplo, autoridad sin honestidad o uso desviado del poder. El sol sano gobierna. El sol deformado domina. Y esa es una diferencia decisiva. Para interpretar bien a Surya, no basta con saber qué significa. Hay que ver en qué estado se encuentra. En exaltación, Aries, Mesha. En debilitación, Libra, Tula. En signo propio, Ómula Tricona, Leo, Sinja. La lógica aquí es clara. En Aries el sol se exalta porque encuentra fuego, arranque, afirmación y potencia de eje. Aquí la centralidad puede expresarse con decisión, valentía y claridad. En Libra cae, y no solo porque Libra sea relacional. Cae porque el centro solar queda demasiado expuesto al espejo del otro, al acuerdo, a la negociación y a la validación externa. El eje pierde firmeza cuando depende demasiado de respuesta ajena. En Leo, su territorio propio, Surya expresa con naturalidad, autoridad, irradiación, centralidad, presencia, poder rector y dignidad. Cuando está fuerte, puede dar claridad de eje, autoridad legítima, presencia, fuerza vital, capacidad de sostener dirección e integridad. Cuando está débil o afligido, puede dar dudas sobre el propio lugar, necesidad de aprobación,
orgullo defensivo, autoridad forzada, desgaste de vitalidad, dificultad para sostener una línea propia. Hablemos de la combustión. Y aquí conviene recordar algo importante. El sol puede quemar lo que toca. Por eso, al analizarlo, siempre hay que preguntarse, ¿a quién está dejando sin espacio? ¿Qué planeta está eclipsando su brillo? ¿Qué función de la carta queda absorbida por la centralidad solar? Un Surya fuerte puede iluminar, pero también puede secar, invadir o exigir demasiado protagonismo dentro del conjunto. La expresión elevada de Surya no es simple brillo, es integridad. Es una autoridad que no necesita teatralizarse porque tiene base real. Allí aparecen honestidad, rectitud, dignidad, nobleza. Coherencia entre lo que se es y lo que se hace. Presencia, gobierno interior, capacidad de ocupar un lugar sin abuso. Dirección clara del alma encarnada. Un Surya elevado no necesita imponerse a cada momento. No pide permiso para existir, pero tampoco exige obediencia para sentirse real. La expresión distorsionada es otra cosa. Allí aparecen orgullo, dureza, rigidez, susceptibilidad, necesidad de reconocimiento, una autoridad hueca, imposición, control, mal uso del poder. A veces un sol herido quiere dominar y a veces hace lo contrario, entrega su centro, depende demasiado de la mirada ajena y luego intenta compensarlo con rigidez, teatralidad o hambre de validación. Por eso la gran pregunta con Surya no es solo, ¿hay brillo? La pregunta más seria es, ¿hay integridad en ese centro? Hablemos de cómo leerlo en una carta. Cuando miramos a Surya en una carta, conviene observar al menos 5 cosas. Primera, ¿en qué casa está? Porque allí necesita afirmarse el centro, organizarse la dirección o volverse visible el propósito. Segunda, ¿en qué signo está? Porque el signo modifica el modo en que el sol afirma, sostiene, ordena o se desequilibra. Tercera, ¿qué casas rige o qué casa rige? Porque su agenda funcional cambia con el ascendente. Cuarta, ¿qué aspectos recibe? Porque no es lo mismo un sol tocado por Gurú que uno presionado por Shani, Kuja o Rahu. Quinta, ¿con qué planetas está asociado? Porque las conjunciones cambian mucho la lectura. Y aquí conviene añadir una sexta observación. ¿A quién está quemando? Porque el sol puede absorber o eclipsar otros principios de la carta. En otras palabras, Surya no se interpreta solo por significado general. Hay que verlo en su casa, su signo, su regencia, sus aspectos, sus asociaciones y su efecto real dentro del sistema. Por ejemplo, Surya en la casa 1. Aquí el sol toca directamente identidad, presencia y eje personal. Puede dar conciencia del propio lugar, necesidad de afirmación y fuerza de carácter. Si se distorsiona, vuelve a la persona rígida, demasiado centrada en sí o necesitada de reconocimiento. Casa 2. Aquí Surya busca afirmarse a través de su voz, la familia, recursos y valores. Puede dar autoridad al hablar,
y fuerte necesidad de sostener dignidad material. Si se daña, endurece la palabra, crea tensión con el linaje y vuelve el valor demasiado dependiente del reconocimiento. Casa 3. Aquí el sol quiere afirmarse por esfuerzo, iniciativa, coraje e intervención. Puede dar voluntad de acción y deseo de hacerse valer a través de lo que uno hace. Si se deforma, vuelve demasiado autorreferencial el impulso o endurece la expresión. Casa 4. Aquí toca hogar, raíz, madre, base interior y paz doméstica. Puede dar necesidad de ordenar el mundo íntimo y de encontrar eje en la vida interior. Si está mal dispuesto, puede introducir tensión en la base emocional o dificultad para sentir verdadero refugio. Casa 5. Aquí Surya se expresa a través de inteligencia, creatividad, hijos, mérito y autoexpresión. Puede dar fuerza para crear, enseñar o dejar huella. Si se distorsiona, vuelve la creación demasiado dependiente del aplauso o infla el propio juicio. Casa 6. Aquí entra en esfuerzo, enfermedad, servicio, enemigos y prueba concreta. Bien dispuesto, da capacidad de enfrentar dificultades y sostener deber. Mal dispuesto, produce luchas de orgullo, choques con autoridad o necesidad de demostrar fuerza en contextos exigentes. Casa 7. Aquí el sol se encuentra con el otro, con el vínculo, la pareja, el contrato y el espejo relacional. Puede volver decisivo el tema de autoridad dentro de las relaciones. Si se deforma, hay tensión entre cooperación y centralidad, o dificultad para no dominar el vínculo. Casa 8. Esta es una posición seria. Aquí Surya toca crisis, poder profundo, transformación, pérdida y vulnerabilidad del centro. Bien dispuesto, da fuerza para atravesar procesos intensos con dignidad. Mal dispuesto, genera crisis de autoridad, luchas de control o choque duro con la fragilidad del ego. Casa 9. Aquí se relaciona con el Dharma, padre, maestro, ley, filosofía y brújula de vida. Puede dar fuerte sentido de dirección y autoridad doctrinal o moral. Si se distorsiona, vuelve rígida la verdad, dogmática la visión o demasiado solar la relación con el principio superior. Casa 10, una de sus posiciones más visibles. Aquí Surya toca carrera, función pública, autoridad y marca en el mundo. Bien dispuesto, da presencia, mundo legítimo y capacidad de asumir responsabilidad. Mal dispuesto, puede producir hambre de estatus, autoritarismo profesional o identificación excesiva con rango y posición. Casa 11. Aquí busca reconocimiento colectivo, logros, grupos y espacios amplios. Puede dar liderazgo social y capacidad de afirmarse en lo colectivo. Si se daña, crea dependencia. Dependencia de validación grupal o necesidad de sostener centralidad desde la aprobación externa. Casa 12. Aquí aparece la tensión entre brillar y retirarse, entre visibilidad y desgaste del ego. Bien dispuesto, puede profundizar una autoridad más interior y menos dependiente del aplauso. Mal dispuesto, deja pérdida de eje, aislamiento doloroso o conflicto entre deseo de centralidad y necesidad de soltarla. Esto, por supuesto, nunca reemplaza la lectura completa de dignidad, regencia y aspectos. No conviene leerlo signo por signo de forma escolar a Surya. Es mejor verlo por familias. En signos de fuego, el principio solar se expresa con más franqueza, afirmación y visibilidad.
Bien dispuesto, da fuerza de eje y autoridad clara. Mal dispuesto, exagera orgullo o imposición. En signos de tierra, busca concreción, resultado, estabilidad y control práctico. Bien dispuesto, da autoridad, encarnada y capacidad de sostener responsabilidad. Mal dispuesto, endurece demasiado la centralidad o vuelve rígida la autoafirmación. En signos de aire, el eje queda más expuesto al intercambio, a lo social y al espejo de otros. Bien dispuesto, puede articular autoridad con contexto. Mal dispuesto, vuelve el centro demasiado dependiente de aprobación o reconocimiento externo. En signos de agua, la centralidad se mezcla más con sensibilidad, memoria y mundo interno. Aquí muchas veces el sol se vuelve más privado, menos visible o más difícil de expresar de forma limpia hacia afuera. El fuego solar en el agua genera una especie de vapor. La autoridad puede volverse más emocional, más reactiva o más condicionada por el clima interno. Bien dispuesto da autoridad con espesor emocional y capacidad de sostener presencia desde una profundidad más íntima. Mal dispuesto vuelve el eje más vulnerable, más cambiante o más tomado por reacciones subjetivas que dificultan una autoridad clara. En Aries, Surya afirma con fuerza. En Leo, irradia con autoridad natural. Y en Libra, el eje se debilita cuando necesita sostenerse demasiado desde el otro. Ahora entramos en una clave técnica verdadera. Surya no rige la misma casa para todos, y eso cambia profundamente su lectura. Según el ascendente, el Sol puede funcionar de manera más favorable, más exigente o más ambivalente. Por eso, interpretar a Surya sin mirar qué casa gobierna no es iotilla serio. La regencia funcional muestra qué temas activa el Sol, dónde quiere afirmarse, qué agenda trae su centralidad y qué parte de la vida queda tomada por su necesidad de eje, presencia o dirección. Por ejemplo, para un ascendente Aries, el Sol rige la casa 5, que es trino, y puede volverse aliado del desarrollo, del mérito, de la inteligencia y de la autoexpresión. En cambio, para un ascendente Virgo, rige la casa 12 y su agenda puede tocar más directamente desgaste, retiro, aislamiento, gasto o pérdida de energía. Eso cambia la lectura por completo. Un Sol naturalmente fuerte no siempre será funcionalmente simple. Y un Sol difícil no siempre actuará igual para todos los ascendentes. Surya se vuelve especialmente visible durante Sudaya o Antardaya. En esos periodos se activa su agenda. Si el Sol está fuerte, pueden ser tiempos de claridad, afirmación legítima, fortalecimiento del eje, maduración del propósito, mejora de posición y consolidación de la voluntad. Si está afligido, puede aparecer crisis de ego, choques con autoridad, orgullo herido, desgaste del centro, necesidad exagerada de reconocimiento o corrección dolorosa del modo en que se estaba ejerciendo autoridad. Los periodos de Surya muestran si una persona puede sostener centralidad sin perder integridad. Voy a mostrarte algunos errores comunes. 1. Reducir a Surya al ego. Eso es demasiado poco. El Sol habla de eje, autoridad, dirección, vitalidad, dignidad y propósito. Segundo error, pensar que Sol fuerte equivale siempre al liderazgo sano.
No necesariamente. Puede haber fuerza de centro sin rectitud. Tercer error, pensar que un sol débil equivale a humildad. Muchas veces es inseguridad de eje, hambre de validación o dificultad para sostener el propio lugar. Cuarto error, olvidar la dimensión de vitalidad y salud. Surya no es solo autoridad, también es fuego central y consistencia vital. Quinto error, no mirar a quién quema el sol. La combustión sobre otros planetas cambia mucho la lectura. Y un sexto error, ignorar la regencia funcional. Si no miras qué casa rige, dejas la interpretación incompleta. Si tuviéramos que resumir a Surya en una sola idea, diríamos esto. Surya muestra desde dónde una persona sostiene su eje, su integridad, su vitalidad y la dirección profunda del alma encarnada. Cuando está sano, da dignidad, honestidad, autoridad legítima y capacidad de vivir con coherencia. Cuando se distorsiona, la centralidad pierde verdad y la autoridad puede dejar de servir al Dharma. Porque cuando Surya pierde rectitud, la autoridad deja de servir al orden y empieza a servirse de sí misma. Ahí la centralidad se endurece, el poder se vuelve fin en sí mismo y aparece la posibilidad de control, sometimiento o lógica dictatorial. No toda autoridad solar es noble y no todo brillo solar tiene legitimidad. Y aquí puede verse también algo muy fino dentro del sistema. Si el Sol pierde integridad, honestidad o rectitud, muchas veces Yani terminará exponiendo esa falla a través del tiempo. La consecuencia, la humillación o la caída de una autoridad que ya no tenía verdad suficiente para sostenerse. Por eso, al interpretar a Surya, conviene mirar siempre qué representa, qué fuerza tiene, en qué casa está, en qué signo está, qué rige, con qué se relaciona y qué verdad sostiene realmente su centralidad. Porque en Yotilla, un graja nunca es una etiqueta, es una función viva dentro de un sistema. Y el sol, más que hablar solo de brillo, habla del centro que ordena la vida, de la integridad con que se ejerce la autoridad y del propósito profundo que el alma ha venido a encarnar. Si Surya es el eje que ordena, Chandra será la mente que recibe, registra y vive la experiencia desde dentro. Después del principio de autoridad viene el principio de la mente. En el próximo video seguimos con Chandra, la luna. Porque después del centro, que sostiene la dirección, necesitamos comprender la mente que absorbe, recuerda y vive el karma por dentro.